Una nueva clase de sistemas de información contable y el tema de hoy es cuentas. Para comenzar a abordar este nuevo tema, haremos un breve repaso de los temas anteriores. Todas las empresas, como ustedes saben, realizan operaciones comerciales, operaciones de compras, de pagos, de ventas y de cobro. Y esas operaciones deben estar avaladas por documentos comerciales, que son los comprobantes legales que tenemos de cada operación. El fin de tener esos documentos es poder hacer luego registros en nuestros libros contables. Esos registros tienen que tener un fundamento legal, por eso es que tenemos esos documentos que los avalan. Además, no es el único requisito para poder registrar nuestras operaciones, sino que necesitamos tener un vocabulario que sea casi universal para que puedan adquirirlo todos los usuarios que necesitan esa información, los usuarios internos de las empresas y los usuarios externos. Por lo cual, cada una de las situaciones, operaciones y actividades que las empresas realizan van a estar volcadas en estos libros con una denominación específica. A esa denominación de las situaciones y de las operaciones la vamos a llamar cuentas. Por eso existe el famoso plan de cuentas. Es una lista de todos los nombres más comunes que se utilizan casi de manera única en todas las organizaciones. ¿Por qué dije casi? Porque las empresas poseen la libertad de crear hasta su propio plan de cuentas. Por lo general, las cuentas básicas son iguales para todas las organizaciones, pero hay cuentas específicas que pueden agregarse al plan de cuenta de cada organización. Vamos a ver un poco más sobre las cuentas. Resumidamente, son agrupaciones de conceptos, es decir, agrupamos conceptos o situaciones que tienen las mismas características y las llamamos de una sola manera, las denominamos de una forma particular a situaciones parecidas. Lo hacemos para tener registros de manera universal y que todos los que puedan acceder a esos registros puedan comprender qué es lo que quieren informar. Acá tenemos algunos ejemplos. Si pensamos en el dinero en efectivo, la mayoría de las organizaciones lo registran en sus libros con el nombre de caja. Si pensamos en los vehículos rodados, camionetas y demás, las organizaciones lo registran en sus libros con el nombre de rodado. Vamos a otros ejemplos. Cuando las organizaciones quieren registrar alguna operación relacionada con la adquisición o con la venta de alguna casa, departamento o edificio, a eso se los menciona con el nombre de inmueble. Ese es el nombre universal para este tipo de bienes. Cuando pensamos en las obligaciones, en personas que, por ejemplo, nos deben dinero y nos firman un documento que avala ese compromiso de pago, lo vamos a registrar como documentos a cobrar. Cuando pensamos en las deudas que nosotros tenemos para con otros, en esos compromisos que tenemos de pago, pero en este caso en compromisos de palabra, a esos compromisos los llamamos acreedores. Y así como estos ejemplos, hay muchas otras cuentas que representan otras situaciones. Y además, este tipo de cuentas se agrupan en dos grandes grupos. Esos grupos son las cuentas patrimoniales por un lado y las cuentas de resultado por otro. ¿Qué incluyen estos grupos? Por un lado, las cuentas patrimoniales incluyen a todas aquellas cuentas que tienen que ver con los bienes económicos y los derechos a cobrar que tenemos que forman parte del activo. También mencionan a las cuentas del pasivo, que son aquellas obligaciones que tenemos nosotros para con otros o deudas que tenemos para con otros. Ellas están dentro de las cuentas patrimoniales del pasivo. Y también tenemos las cuentas patrimoniales del patrimonio neto. Son aquellas cuentas que hacen referencia al capital que posee la empresa, también a los resultados del ejercicio o a las reservas. Por otra parte, el otro grupo grande de cuentas que tenemos son las cuentas de resultado. Hay un grupo que son las de resultado positivo que reflejan todas las situaciones que simbolizan ganancias para las empresas
y otras de resultado negativo que representan todas las situaciones u operaciones que le generan pérdidas a las empresas. Vamos a conectar los ejemplos anteriores con esta clasificación. Teniendo en cuenta que los activos son los bienes económicos y los derechos, podríamos entonces decir que la cuenta caja, o la cuenta rodado, o la cuenta inmueble, o la cuenta documentos a cobrar, son cuentas patrimoniales del activo. Si pensamos en las obligaciones que tenemos, como por ejemplo los acreedores, son cuentas patrimoniales del pasivo. Si queremos ubicar al capital inicial, por ejemplo, de una determinada empresa y clasificarlo dentro de las cuentas que conocemos, decimos que son cuentas patrimoniales del patrimonio neto. Si pensamos en las ganancias que podemos adquirir, por ejemplo, mediante las ventas, a esa cuenta la llamaríamos ventas y la ubicamos dentro de las cuentas de resultado positivo, porque nos proporcionan una ganancia. Y si pensamos en situaciones que nos generan pérdidas, como por ejemplo el pago de intereses o de un recargo por algún motivo determinado, esa cuenta podría llamarse intereses a pagar y es una cuenta que pertenece al resultado negativo. Los dejo con el material teórico para que puedan ampliar un poco más toda la categorización de cuentas y puedan ampliar este vocabulario al que nos referimos para poder hacer todos los registros contables necesarios para que puedan ser útiles para todos los usuarios internos y externos de las organizaciones. Saludos a todos.